Que si Peñabots, que si pejes zombies, que si el yunque. Ay, que no te confundan. Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCO presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Bienvenidos a Política 101, yo soy Abigail Martínez y estoy muy contenta de estar con ustedes una semana más para entrar a los temas escabrosos de la política mexicana. Estamos transmitiendo en la Ciudad de México desde las oficinas de IOS en una tarde lluviosa, pero con mucho ánimo de saludarlos y de que entremos un poquito a revisar qué es lo que pasó esta semana en la vida política del país, a qué es lo que le tenemos que poner atención y cómo es que va avanzando pues nuestro país en este periodo de transición y de cambios tan importantes. Les recuerdo que pueden seguir nuestro programa a través de incu.mx los lunes a las 7:30 en vivo y a partir del martes pueden descargar la transmisión en nuestra misma plataforma para ponerse al corriente con los acontecimientos más importantes de la política mexicana. Entonces, pues vamos a empezar a ver en qué vamos esta semana, sobre todo con tres temas que considero los más importantes a los que debemos ponerles atención. El primero de ellos, la reunión del Partido Acción Nacional, que se juntan otra vez después de pues los muy malos resultados que tuvieron el 1 de julio, si bien no tan malos como los del PRI, de todas formas, pues el partido llegó en una muy mala forma a la contienda, se vino desmoronando desde pues básicamente la selección de candidatos en este enfrentamiento tan duro que hubo entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala, en la que también estaba ahí metido Rafael Moreno Valle, pero muy mesurado, sin entrar mucho al golpeteo político, pero pues bueno, al final terminó prevaleciendo Ricardo Anaya, tuvo un resultado pues bastante malo, en el sentido en que el primer lugar sacó ganándole por una ventaja pues casi de 30 puntos, entonces obviamente no fue el mejor resultado el que esperaban, pero bueno, se reúnen esta semana, empieza el planteamiento de qué es lo que va a pasar con el partido hacia adelante. Como les señalaba, a lo largo del proceso hubo pues muchas diferencias, algunas de ellas desembocaron en básicamente abandonar el partido y que varias figuras importantes terminaran apoyando candidatos de otras banderas, y pues obviamente esto se tenía que abordar en esta reunión que tuvieron, en la cual Ricardo Anaya hace su primera presentación en público después de ese resultado, y básicamente en el ajuste de cuentas terminan expulsando a 69 militantes y pues básicamente otra vez bajo la batuta de Ricardo Anaya. Entonces pues pareciera que el partido no entendió, están un poquito como el gobierno, no han captado pues esta dinámica interna que se generó y que terminó generando facciones muy distanciadas de lo que era el PAN en su momento, esta alianza que hacen con el PRD, en el cual básicamente pues comprometen su ideología, se quedan sin banderas muy claras en las cuales pues mucha gente se veía representada. Entonces les toca hacer un replanteamiento y aparentemente no empezaron con ese ejercicio en esta reunión. Básicamente se quedó en buenos deseos, en hablar de lo que se tiene que trabajar, pero no entraron pues básicamente al problema tan importante que tienen de reestructurar desde el fondo pues los huesos que quedan de partido. Entonces básicamente mi lectura de eso es que saben que son lo más cercano que vamos a tener una oposición sólida en el país frente a la barredora que hizo Morena el 1 de julio. Básicamente tienen que restablecerse, tratar de mostrar que no están tan peleados como todos sabemos que están y buscar consolidarse lo antes posible, porque el periodo de sesiones ordinarias ya está por empezar, queda menos de un mes antes de que ya arranque su trabajo legislativo. Entonces tendrán que replantear qué es lo que van a hacer desde la Cámara y qué es lo que van a hacer también sus gobernadores, los cuales pues claramente se ven amenazados por todo el tema de los coordinadores estatales, en el cual profundizaremos un poquito más adelante. El segundo tema que creo que vale la pena tener en mente y ponerle mucha atención
es el tema de la reunión de Andrés Manuel López Obrador con su bancada de senadores. Esto básicamente porque tuvieron a bien pues llegar a una serie de acuerdos. Sobre todo lo que más se discutió son las medidas de austeridad que va a tomar este gobierno y esta legislatura, sobre todo la que representa Morena. Básicamente se comprometieron a 10 cosas. La primera, suspender la vigencia de la póliza de seguro de gastos médicos mayores. Básicamente van a dejar a los legisladores con el seguro que tienen, de seguridad social que tienen de los trabajadores del Estado. Suspenden las aportaciones para los seguros de separación individualizada, básicamente un guardadito que generalmente dejaban para cuando dejaran de ser legisladores, una especie de finiquito por sus tareas. Básicamente lo van a eliminar. No era un finiquito menor, había periodos en los que los legisladores terminaban llevándose casi $1,000,000 por persona a manera de seguro de separación. El número 3 es cancelar el concepto de los aguinaldos. El 4, suspender estímulos por el concepto de evaluación y desempeño. El 5, cancelar otros apoyos en grandote, más generales, gasolina, automóviles, telefonía, alimentación, entre otros conceptos. Aquí varios de los viáticos que tanto han sido criticados, por ejemplo con la legisladora Laida Sansores un poquito antes de que empezara el periodo. Entonces ya están hablando pues de reducir, no poner candados, pero sí reducir los montos que se destinan a estas tareas. El número 6, reducir la asignación a grupos parlamentarios. Esto no es menor y va muy casado con el tema de cortarle el presupuesto a los partidos políticos. Los grupos parlamentarios son los grupos de legisladores que tiene cada partido, y cada uno de ellos tiene derecho pues a sus oficinas, a una partida presupuestal para organizarse, para poder hacer sus reuniones, etcétera. Esta también se va a ver recortada, y también van a reducir los techos para la contratación de personal y senadores y comisiones. Ese es el número 7. El número 8 es reducir plazas de estructura de honorarios, básicamente un poco en línea con lo que hablaban de los recortes de personal de confianza y de asesores. Básicamente aquí están echando de tijera a esos lugares. Y el número 9, y en este sí me voy a detener un poquito más porque creo que es muy importante, es reducir el número de comisiones. El trabajo legislativo pues para muchos es una caja negra donde básicamente hay un montón de gente a la que le pagamos un montón de lana y terminan tomando decisiones de las cuales no conocemos ni la mitad. Justo en Política 101 queremos combatir un poquito con esa percepción y dar un poquito de luz a lo que pasa allá adentro. Una parte muy importante de cómo funciona el Poder Legislativo, sobre todo en este caso pues la Cámara de Senadores, también la de Diputados, pero ahorita estamos hablando de la de Senadores en particular, es que se organiza a través de comisiones. Las comisiones son pequeños grupos que se especializan en algunos temas, porque la lógica es que, pues si bien hay 128 senadores, pueden presentar asuntos legislativos de cualquier cantidad de temas. Uno esperaría pues que no todos los legisladores tengan que volverse especialistas en absolutamente todo y que entre todos discutieran, pues porque se armaría un plan de verdulería ahí con una discusión de 128 personas. Entonces, obviamente, un poquito para agilizar esos procesos, se hacen grupos más pequeños, verdulerías más chiquitas, como de entre 15 y 20 personas. Entonces ahí es donde se da la discusión de temas muy específicos. ¿Por qué es importante reducir el número de comisiones? Estamos hablando de que actualmente por ley debería haber 30, pero a lo largo del tiempo, conforme se han hecho arreglos políticos, se van haciendo más y más y más, porque cada comisión tiene ciertos beneficios, algunas prebendas, personal, equipo de apoyo, etcétera. Ahorita estamos en aproximadamente 64 comisiones, o sea, un poco más del doble de las que se supone que deberíamos tener por ley. Entonces, bajo esta bandera de la austeridad y del recorte, básicamente están planteando reducir el número de comisiones para que pues también se reduzca el nivel de apoyos que se necesitan destinar a estos grupos. Ahora, ¿por qué importa esto? Obviamente, si lo pensamos en términos de dinero y gasto, pues suena súper bien, ¿no? Vamos a tener la mitad de gasto y nos vamos a ahorrar un montón de lana. Pero la verdad es que es un poquito más complicado que eso. Ahorita todos los temas están bastante separados y entonces hay diferentes áreas que implican la participación de diferentes actores. Entonces está un poco más desagregada la toma de decisiones. O sea, hoy los que hablan de asuntos de derechos de las mujeres no necesariamente tienen que hablar sobre los derechos de los niños. Los que hablan de cinematografía no son los mismos que hablan, por ejemplo, de comunicaciones, aunque pudieran estar muy relacionados. Y lo que van a hacer con esto es que van a tratar de juntar esos temas. Entonces vamos a tener menos comisiones
que van a tener que abordar más temas. ¿Esto qué significa? Porque cada comisión va a tener más influencia en la toma de decisiones de diversas agendas. Entonces, aquí, pues no necesariamente es negativo este cambio, nada más sí tenemos que poner mucha atención en cómo es que se reagrupan estas tareas y qué comisiones son las que resultan más importantes para el proceso de aprobación de nuestras leyes. Entonces, esto no es menor, hay que darle seguimiento. Y bueno, finalmente el número 10 de las 10 medidas de austeridad es reducir los viajes internacionales a los estrictamente comprometidos. ¿Por qué? Pues porque también hay mucha discrecionalidad en cómo se asumen estas tareas. Por ejemplo, esta semana en uno de los trascendidos de reforma justamente estaban balconeando a un par de senadores, el senador Orihuela y la senadora Beristain, que a pesar de que ya estaban por cerrar el periodo en el que en realidad ya no iban a mover más temas de política exterior, pues se echaron una visita de instrucción en China, ¿no? Y básicamente pues es un viaje todo pagado a base del erario, en el cual los legisladores pues obviamente ya no van a tratar temas de la Cámara, ya no van a resolver más allá, pero pues aprovechan para echarse su viajecito. Entonces, este tipo de abusos son justamente las cosas que tienen tan enojada a la población, y entonces Morena, pues siendo muy sensible y viendo un capital importante ahí, pues para tratar de mostrar que representan este descontento, pues básicamente se van por la tijera y recortan en estas medidas de austeridad. Finalmente, el tercer punto, que también es muy importante y que me gustaría también tomarlo con un poquito más de calma, porque no es un tema sencillo, es el tema de la nueva administración y la economía. En general hemos sentido un ambiente pues de mucha esperanza, de mucho optimismo. Pareciera que la gente, por ejemplo, las encuestas de confianza del consumidor tuvieron una alza inédita en los últimos años, con la cual básicamente se veía más a la baja, una pérdida de confianza de los compradores, y después del resultado electoral vemos que repunta de forma muy importante, un optimismo muy significativo, que obviamente es bueno para la economía, que la gente tenga una perspectiva mejor de cómo ven la situación económica del país. Sin embargo, en esta semana surgen un par de notas a las cuales considero que hay que ponerles mucha atención. De entrada, la reunión que tiene Andrés Manuel López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios, antes era de hombres de negocios, ya lo cambiaron para hacerlo más incluyente, y eso es una muy buena noticia, aunque sigue habiendo nada más una mujer, pero bueno, baby steps, vamos poco a poco. Se reúne con este grupo de empresarios que no necesariamente es su audiencia favorita. Todos sabemos que a lo largo de la historia pues, Andrés Manuel ha tenido una serie de enfrentamientos con ciertos núcleos, no diría que con todo el empresariado, pero sí con ciertos núcleos de poder bastante importantes. Se reúne con ellos y hace un planteamiento que, entiendo que es un poco la política que tienen que vender, pero que me preocupa un poco que se les va la lógica que ellos no están en campaña, y empieza a hablar sobre la posibilidad de tener un crecimiento del 4% en la economía, y que esto sería posible si hay una participación activa del sector privado y social. ¿Por qué me preocupa esto? Porque claramente son expectativas demasiado altas que no necesariamente va a poder cumplir, y no solamente por la política económica que está proponiendo este gobierno, sino por las condiciones internacionales que no son las más favorecedoras en estos momentos. Hay unos factores reales de la economía que obviamente van a incidir en nuestro país, en cómo es que se desempeñan pues nuestros mercados. El primero de ellos es que, y es una realidad histórica y económica y estadística, cada vez que hay un cambio de gobierno se da una tendencia a la baja del crecimiento, pues por causas muy normales. Básicamente hay una nueva política, hay nuevas formas de implementar las acciones de gobierno, lo cual claramente generan pues cierta incertidumbre y una disminución en el gasto público, que también obviamente se ve reflejada en una disminución de la inversión privada. Entonces, en cuanto empieza a gastar menos, porque va llegando gente nueva que está tratando de aprender cómo se hacen las cosas, está redefiniendo prioridades, redefiniendo en qué sí se debe gastar y en qué no, obviamente pues va a haber una menor eficiencia en cómo se dan los gastos, cómo se hacen las compras, se tienen que pensar más, se tienen que revalorar algunos contratos, etcétera. Y entonces esto obviamente hace que el gasto no fluya como de costumbre, y esto obviamente tiene un impacto en la economía, porque el gobierno pues es uno de los compradores más importantes que tenemos en el mercado. Entonces obviamente eso es una primera afectación que es interna y que no tiene nada que ver con lo que pasa en otros países, pero también están las que tienen que ver con lo que pasa en otros países, que no son menores, sobre todo a la luz de lo que está pasando con Donald Trump.
El primer factor que va a tener un impacto importante es el Tratado de Libre Comercio, que obviamente todavía no queda finiquitada su negociación, cada vez se ve más difícil. Esta semana empezaron a surgir más dudas, la semana pasada decían que a lo mejor ya para septiembre había un tratado firmado, etcétera. En esta semana dan un pasito para atrás y dicen que todavía no podemos echar campanas al viento. Entonces, ese es por un factor muy importante para la economía mexicana, que tendría un gran impacto cualquier cambio, deja tú que se cancele, ¿no? Entonces, obviamente, ese es un factor que es real y que puede incidir de forma tanto positiva como negativa en nuestra economía. También está, además, la guerra comercial que ha empezado con Trump con otros países. Si bien con México se ha moderado un poco más desde la llegada de Andrés Manuel y ha mostrado un poquito más de buena voluntad, lo que él ha hecho tanto con Turquía como con China invariablemente nos va a afectar, porque es una afectación global en mercados que están muy interconectados y que obviamente van a tener un efecto significativo. No al nivel de lo que está viviendo Turquía, pero sí con un efecto significativo en nuestra economía. Y finalmente, a esto tenemos que sumarle pues algunas decisiones y anuncios de gobierno pues que han sido un poco inquietantes para las audiencias. De entrada, esta semana Banxico, en esta revisión que hace cada mes sobre lo que deben hacer con las tasas de interés, Banxico es el Banco Nacional de México, el cual se encarga básicamente de controlar, uno de sus principales mandatos es controlar la inflación. Entonces ellos tienen que hacer una política monetaria para buscar que la inflación no salga de control y que los precios de las cosas que la gente consume se mantengan en cierto rango. Entonces ellos en esta reunión que hacen esta semana básicamente anuncian pues que están un poco preocupados porque las políticas que anunció el gobierno podrían generar presiones inflacionarias. Y si a esto le sumamos que hay una caída en el comercio interior, un aumento en los precios del petróleo y una posible recesión en Estados Unidos, que también viene de un periodo muy largo de crecimiento sostenido y cuya reforma fiscal, la última reforma fiscal, pues obviamente impulsó un poquito más de crecimiento, pero ya se empieza a ver una tendencia a la baja, obviamente esto va a tener una afectación en la economía mexicana. Si además le sumamos, por ejemplo, lo que ha dicho la secretaria, nuestra futura secretaria del Trabajo, con respecto a lo que quieren hacer de impulsar el salario mínimo y agregarlo, si bien aquí hay un debate en las posturas académicas de si sí tiene un efecto inflacionario o no, pues la verdad es que esto genera incertidumbre y obviamente va a tener pues un movimiento ahí que genera inestabilidad. Pero además de todo eso, tenemos que pensar que viene también el proceso de renegociación del presupuesto. Y esto no es menor porque en campaña todo son buenas noticias y el dinero alcanza para todo, pero si empezamos a hacer sumas y restas, la verdad es que el panorama no se ve del todo halagüeño. Por ejemplo, este nuevo gobierno ha dicho que va a mantener un superávit primario. ¿Qué es un superávit primario? Pues básicamente que gastes menos de lo que te entra el año, ¿no? Ahora sí que nosotros con nuestro cochinito, si gastas más, significa que te estás endeudando con alguien. Entonces, lo que no quieren hacer es justamente eso. No se quieren endeudar y van a pegar sus gastos a lo que tienen ingresos. Y el superávit primario básicamente es esta resta, excluyendo el pago de intereses de lo que ya tienes de deuda, porque México ya tiene una deuda. Entonces, en la medida en que tú logras que ese superávit primario sea grande, pues tú puedes ir pagando esta deuda y puedes ir saliendo de estos compromisos. Ahora, el tema con esto es que, por un lado, están hablando de ahorros de austeridad, pero por el otro lado son varios nuevos programas, son nuevas refinerías, hacer una nueva y arreglar las otras, es meter menos dinero por la zona franca, donde quieren bajar impuestos de IVA y ISR en la zona norte del país. Y si a esto además le sumamos que posiblemente sea un aumento en la tasa de interés, o sea, el dinero que ya debes, además te van a cobrar un poquito más, pues entonces vemos que las sumas y las restas no necesariamente están dando. Entonces, básicamente si a esto además sumamos que vas a tener dependencias a las cuales les vas a apretar el cinturón y que después van a querer implementar programas muy ambiciosos como los que se han visto en la agenda, pues obviamente te generan incertidumbre si de verdad vas a poder cumplir esto de gastar menos de lo que ingresas. Entonces, estos temas son los que hay en esta semana. Creo que vale la pena tenerles mucha atención y ser muy precavidos con cómo gastamos, cómo nos endeudamos. Los bolsillos de nosotros también se pueden sentir estos efectos. Entonces esa será mi recomendación, mantener un ojo atentos a esto y también pues a lo demás que pase en esta semana. Entonces con eso cerramos este pequeño resumen de lo más importante de la semana.
y en unos momentos más regresaremos a explicar con peras y manzanas el tema tan controvertido de los coordinadores estatales. En un momento regresamos. Es momento de una pausa. En breve continuamos. La nueva era de la comunicación digital. Esto es INCU. Regresamos. Con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Bienvenidos de regreso y estamos aquí con un invitado de lujo para hablar de un tema pues muy sonado esta semana y que vale la pena meternos a entender qué es lo que implica y hacia dónde es que vamos a dirigirnos con respecto pues a la opinión de lo que esto implica. Tenemos aquí a Sicaví Cruz, él es un politólogo del CIDE, lleva ya mucho tiempo trabajando sobre todo con métodos cuantitativos. Actualmente se dedica a la vigilancia de los procesos judiciales en los estados de Chiapas y Oaxaca, en el acceso a la justicia de las personas. Antes de eso fue asesor en el gobierno de Oaxaca durante un muy buen rato y pues nos da muchísimo gusto tenerlo por acá, a una voz experta. Muchas gracias, Avi. Oye, sí, a ver, pues platiquemos. De hecho, tú y yo ya nos hemos echado varios rounds de este tema. Tenemos visiones, a lo mejor la tuya es más optimista y la mía es más pesimista, no sé cómo ponerlo, pero a ver, básicamente, para explicar un poquito a la gente. Una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador tiene mucho que ver con el control del gasto y con la austeridad. Y él ha dicho que quiere generar la figura de delegados de programas integrales de desarrollo. Ese es como el nombre oficial. Y básicamente se trata de que las delegaciones de las diferentes dependencias que tiene el gobierno federal a nivel ejecutivo tienen un representante en cada una de las entidades. Y pues básicamente tienes un representante de salud, un representante de desarrollo social, en algunos casos algunas dependencias que ni vienen al caso, ¿no? Del agua, de Sedatu, o sea, sí, la verdad es que sí es un desastre lo que tienen en algunos estados. Y obviamente pues esto genera pues más paso de manos por el cual tiene que entrar el dinero y con esto más oportunidades de corrupción. Y pues también un poco de pues bloqueos en algunos proyectos, etcétera, que pues se han visto en el pasado y que sobre todo creo que lo que más le preocupa a Andrés Manuel es que como que ahí se pierde mucha lana en ese proceso, ¿no? Y lo que él dice es que debe haber un delegado que es el representante de todas las dependencias y que a través de él se implementen los recursos de los programas sociales. Es lo que es como lo tengo entendido. ¿Estamos en lo correcto? Sí, así es. Obviamente, pues esta figura ha generado pues mucha controversia. ¿Por qué? Pues porque estás generando una sola figura que atrae las obligaciones y también las prerrogativas de muchas personas en una entidad delimitada donde ya hay un gobierno electo, o sea, sí hay una persona que eligió la gente que vive en ese estado para que tome decisiones. Pero le estás poniendo un contrapeso que le va a controlar básicamente el 85% de lo que le entra de dinero a través de estas figuras. Y básicamente pues tienes al electo casi teniendo que ponerse de acuerdo con el federal para tomar decisiones. Entonces obviamente pues esto genera una preocupación de
esto te está quitando autonomía y te está quitando también un poco de legitimidad, ¿no? O sea, si la persona a la que la gente eligió no está en capacidad de poder tomar decisiones sobre cómo implementar las políticas y ahora tiene que pasar por este filtro, pues de cierta manera le roba un poco de pues esta voz a la gente, ¿no? Bueno, de nuevo, muchas gracias, Avi, por la invitación. Yo creo que la medida es bastante correcta. Considero que, en mi experiencia, lo que hemos visto en las entidades federativas, sobre todo en la relación con el gobierno federal, es que la gran mayoría de los recursos que se negocian con la federación se hacen directamente con la Secretaría de Hacienda Federal y con el Congreso Nacional, es decir, cada año cuando se negocia el presupuesto de egresos de la federación es donde realmente los actores políticos vienen a decidir cómo se va a repartir el gasto en el resto del año. Entonces, me parece que el tema de los delegados federales ha recibido una notoriedad un poco, pues a mi gusto, muy excesiva, porque en el fondo yo creo que es una muy buena idea, y cuando a alguien se le ocurre una muy buena idea, como me parece que ha sido la tónica de López Obrador desde la campaña pasada y desde, su forma de hacer política desde hace muchos años, tener ideas que de pronto no suenan en el debate de las políticas públicas de todos los días, los actores que están en esos espacios de pronto se quedan un poco como a la deriva y no saben qué proponer más que oponerse. Esa es mi percepción. ¿Por qué lo pienso así? Porque yo creo que realmente donde está las tensiones entre el federalismo y el centralismo en México, bueno, hay muchos espacios, la justicia, la cuestión electoral. Tuvimos, por cierto, una reforma muy regresiva en términos de centralismo con respecto al tema electoral, y la verdad es que el debate pasó de noche en la opinión pública, salvo algunos especialistas, pero mucha gente claramente notó que era una recentralización de las facultades electorales, ¿no? Pero lo que quería decir es que donde está el centro de la tensión entre federalismo y centralismo en el país, me parece que es la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación. Me parece que ahí están las pautas que definen quién administra el dinero, cómo lo administra, quién se lo gasta y qué recursos le llegan directamente a las secretarías de los estados. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, hasta donde yo me quedé, era una cuestión que básicamente habían unas reglas etiquetadas ya para los municipios, un dinero que mandaba directamente la federación y que el estado tampoco podía intervenir. Otros programas, otros ramos específicos que el estado sí podía coordinarse con los municipios para decidir cómo les iba a repartir el gasto, y otro que pasaba directamente por la federación y por, como dices, los delegados federales, que es un gasto importante, pero sin tener ahorita la cifra exacta, me parece que tampoco es ahí el centro de la distribución de proyectos que se trabajan en el día a día de las administraciones estatales. Es que ahí yo diría, a ver, a lo mejor y no, si lo vemos desagregado justo, pues igual no es tanto. Pero cuando lo concentras en una persona, pues ya se vuelve una muy buena bolsita, ¿no? Sí. Y a mí, a ver, yo feliz, me encanta esta onda de ya no vamos a gastar en tonteras y va a haber menos manoseo y menos oportunidades que se lo roben. Me parece fantástico porque sí, también hay muchos abusos, también hay cosas que se hacen muy mal. Sí, o sea, por ejemplo, estos programas de los adultos mayores, para la famosa beca de los viejitos. Sí. Que pues empezó Andrés Manuel y que ya todo el mundo dijo, no, pues creo que sí era buena idea, Sí. Y entonces, o sea, sí te encuentras unas quimeras de que está el programa estatal, el programa federal, el programa municipal, y entonces ya es un desbarajusto y resulta que hay 9 becas para viejitos, ¿no? Entonces, eso está muy mal y eso está... Sí. Me gusta este planteamiento de que se tiene que poner orden. También creo que das en el clavo en algo de, a ver, ganó una alternancia y pues esperaba que hicieran cambios, ¿no? O sea, si no quisieran mover cosas, pues todo el mundo estaría todavía más infartado. Está bien. Lo único que a mí me preocupa es la congruencia. A ver,
está fantástico, qué bueno que haya menos gente y menos despilfarro, qué bueno que quieran meter controles. ¿Por qué no meter a una figura formal de un administrador estatal de los recursos? Y que esta administración fuera formal en el sentido de, pues el que va a administrar es un administrador, no una figura política, porque aquí es donde aquí le empezamos a meter ruido al, ¿no? Sí, por a ir supuesto. al atole. Por supuesto. O sea, ¿por qué figuras políticas que obviamente, o sea, algunas descaradamente compitieron en el último proceso y básicamente le estás dando una bolsa muy grande de lana para que vaya a hacer programas, eventos, vinculación, y que la gente piense, a mí el que me dio esto fue el señor fulanito que ahora quiere ser gobernador, y que dentro de 3 años o 6 años van a decir, ay, pues si el fulanito es un tipazo, me vino a dar de todo, pues hay que votar por él, o él sí le preocupo, él sí me conoce, él sí vino a mi colonia, a lo largo de 6 años, o sea, pensándolo en esos términos, ¿esto es algo que le hubieras perdonado al PRI o al PAN? ¿Te hubiera parecido tan buena idea? Fíjate que creo que la pregunta es, para no sacarle a la pregunta, creo que con toda conciencia, creo que sí se lo hubiera perdonado. Y voy a explicarte pero realmente la pregunta que a mí me parece todavía más importante es ¿por qué el PAN y el PRI no lo hicieron? Ese me parece, o sea, vamos a, si quieres nos centramos en... Depende qué PRI. Carlos Salinas sí lo hizo. Bueno, o sea, no revirtió nombró otro tipo de coordinaciones paralelas con el programa de solidaridad, pero los delegados ahí continúan. Era una copia calca de esto. Porque en ese momento él controlaba a los gobernadores, no había ningún secreto y nadie se puso a punto. Exacto. Entonces, por un lado... Entonces, esta parte del salinismo sí nos gustaba. No es lo que estoy diciendo. Yo más bien lo que yo creo es que es una buena idea, es una buena medida, pero es también muy importante esta preocupación que identificas de, efectivamente, ahorita los delegados estatales tienen un perfil muy bajo, precisamente porque, digamos, en mi evidencia anecdótica, podría reportar que son quienes no pudieron llegar a un cargo de elección popular, ahorita quienes los ocupan, o sea, son los perdedores de la dinámica política que conservan algún poder y entonces sus partidos o los partidos gobernantes en el estado, los desangelados, ¿no? Los desangelados y pues, los mandan a una delegación federal, que es prácticamente la muerte política. Efectivamente, esas atribuciones van a cambiar y lo que a mí me preocupa es que una buena idea pueda empezar a tener dificultades en la implementación precisamente porque haya personas en los estados, coordinadores estatales o superdelegados, virreyes, procónsules, procónsules, que en sus facultades administrativas, que es donde realmente yo creo que está el poder de los delegados federales hoy, es decir, si el gobierno del estado desea obtener el permiso de Semarnat para implementar un proyecto turístico en un área de conservación y de pronto realiza todos los trámites para lograr que le den los permisos de los proyectos, o sea, un delegado, eso sí, hoy por hoy te lo puede parar, y así para todas las carteras. Entonces, incluso para los programas estos de coordinación entre municipios y estados, ¿no? Es decir, infraestructura, programas de inversión pública. Entonces, ese poder ya lo tienen. Lo que pasa es que no se solía llevar una relación de confrontación con esos poderes a nivel local, porque al final sabías que eran los representantes del secretario o del presidente. Pero entonces, justo eso no es más a mi favor. O sea, antes, pues a lo mejor te peleabas con el de salud y no te dejaban hacer tu cliniquita, pero pues podías caminar cosas con el de turismo. Ahora, si el de salud no te quiere dar eso y le caes gordo y te quiere bloquear, te va a bloquear lo de salud, te va a bloquear lo de turismo, lo de medio ambiente, lo de agua, lo de que quieras hacer. Es un riesgo, también es una cuestión de un costo que puede pagar el próximo gobierno, en el sentido de si los delegados federales o los coordinadores estatales, un poco más como se entiende, ¿no? Empiezan
a ser una fuente, no de un punto de veto más del sistema político, que ese es como el riesgo, ¿no? Que se vuelvan realmente ellos otra instancia de decisión adicional a los 3 poderes locales, a los 3 niveles de gobierno, etcétera. Yo creo que la apuesta administrativa que está inspirando lo que propone Andrés Manuel López Obrador, el presidente ya electo, puede derivar en ese tipo de fricciones. Y yo creo que están muy... o sea, hay una prisa por sacar proyectos importantes, hay una necesidad del gobierno entrante de legitimarse todavía más allá de lo que fue el resultado electoral, sino de empezar a posicionar. Empezar duro, el que pega primero exacto, pega 2 veces. Exacto, empezar duro, el que pega primero pega 2 veces, empezar bien. Entonces, yo no creo que sea lo más inteligente para estas personas que van a ser nombradas empezar a repetir prácticas que se han dado en el sistema político mexicano, pero como había una relación de cordialidad o pues o digamos también abiertamente, no necesariamente la coordinación y la cordialidad entre los niveles de gobierno en México ha sido una cuestión de institucionalidad, ha sido también una cuestión de que se le ha bloqueado proyectos a los municipios, desde los gobernadores a los presidentes municipales y desde los delegados federales a los gobiernos estatales, pero en aras de cierta cordialidad política, esos contrapesos no se activaban. Entonces, de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que no se está resolviendo eso. O sea, no estás generando algún mecanismo legal que te impida tú como gobernador bloquear o tú como tal. O sea, lo que estás haciendo es ponerle un curita a mí, y de refilón de ay, güey, qué suerte que se nos ocurrió esto, terminar centralizando más el poder, ¿no? A mí lo que me gustaría ver es en una lógica administrativa mejor de parte de esta propuesta, sería saber qué controles específicos nuevos van a tener estas nuevas instancias, porque efectivamente, si estás pensando que el coordinador estatal va a ser el encargado de darte un permiso en términos de impacto ambiental y al mismo tiempo va a estar resolviendo cuestiones de coordinación con pueblos indígenas, puede ser una cuestión que no necesariamente resulte en la mejor, digamos, en el mejor entendimiento entre los actores políticos a nivel local. Yo pienso que no es el objetivo del próximo gobierno, que el próximo gobierno quiere empezar a hacer cosas y las quiere empezar a hacer bien, y que no va a perder. Viene una elección en 3 años, o sea, se van como agua cuando estás en labores de política pública, no es muy poco tiempo. Entonces, empezar a confrontarse en juegos en donde todavía la ciudadanía tiene una expectativa muy alta sobre lo que va a ser el próximo gobierno, me parecería muy poco inteligente de quienes van a ser nombrados delegados o coordinadores estatales. Yo creo que sí hay una especie de economía de escala si las delegaciones estatales reducen el número de ventanillas y se hace una ventanilla única, y además estas personas, estos delegados, en realidad ganan en el tabulador federal como subsecretarios o algunos como secretarios, es decir, sí es un dren a las arcas públicas muy importante, ya cuando juntas los... Sí, entre piquitos y piquitos se va al cielo. Exacto. Entonces, me parece una buena medida, pero está bien, yo creo, identificar que puede ser una fuente de dolores de cabeza, no solo para los gobiernos estatales y para el federalismo, sino también para los proyectos del gobierno entrante, y que va a ser muy importante que las atribuciones de estos nuevos coordinadores estén bien definidas y que sí haya un control, por lo menos administrativo, desde el centro del país. Esa es mi postura. Pero mira, a mí me preocupan 2 cosas. Uno, que volvemos a entrar en lo que están tratando de hacer es, y que lo que se ve que hacen no es lo que parece que están tratando de hacer. O sea, como que estas apologías me preocupan mucho. Y el número 2 es, pues también la actitud un poco de por ejemplo, nuestro flamante secretario de egresos,
que mucho tiempo fue muy crítico, un académico muy formal, que dentro del movimiento es de las personas que yo respeto mucho porque, digo, no comulgo con muchas de las ideas que él tiene, pero es muy bueno sustentándolas y siempre tiene argumentos muy sólidos. Pero en esta ocasión nos aplicó un ya chole durísimo a través de redes sociales, como qué mal que cuestionen esto si no tienen ideas sobre federalismo y las delegaciones. Oye, todavía ni entran y ya van a... O sea, y lo que me preocupa es, todavía no entran y ya tienen respuestas. Y no vieron lo que le pasó a la arrogancia de Peña Nieto y cómo acabó eso. O sea, sí me preocupa un poco esa actitud y creo que es algo que también tienen que ponerle atención. Yo creo que la respuesta no estuvo mal. O sea, sí, hay una cuestión también de... hay dos niveles, yo creo que de discusión, y los dos niveles son muy necesarios en una democracia. Un nivel de discusión política en donde... una vez que se toma la decisión, es el deber de las personas que participan en un proyecto respaldarla, y otro nivel de análisis de la política pública que es lo que le da un poco el sustento al nivel de discusión política. Sí, estoy de acuerdo, pero ahí hay una chamba que explicar. Sí. Si tú eres el que esté proponiendo el cambio, tienes que explicarlo. Bueno, él creo que dio una opinión, no sé, no creo que sea lo más prudente hablar por otra persona. Pero me parece que yo también respaldo que, o sea, en términos de discusión política, cuando se han explicitado los términos en los que se está proponiendo el tema, y no entremos a los detalles de lo que implica la medida y sigamos diciendo que, como Denis Dresser, o Silva Herzog, que son proconsulados y que es una desviación del derecho. Pero los detalles corresponden al gobierno y están dejando mucho espacio a los analistas. Pero bueno, perdón, se nos acabó el tiempo, sí, qué buena discusión. Muchas gracias. Regresar a hablar otra vez de temas, seguro que nos va a durar para mucho. Les agradezco mucho su tiempo, los esperamos en nuestro portal incu.mx, de nuevo los lunes a las 7:30 en vivo, y a partir del martes lo pueden descargar. Yo soy Abigail Martínez, en Twitter me pueden seguir como Abi-MT, a Sicaví Cruz lo pueden seguir como Sicaví, @Sicaví, y pues bueno, muchas gracias por su tiempo, que tengan una excelente semana. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Yo soy el de más edad. No eres el de más experiencia. Se desplomó sin haber logrado Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio.